sentimos. No vamos a seguir un libreto que nos dan para que lo leamos, no vamos a seguir un guión que nos establecen, sino vamos a dar, en mi caso, yo voy a dar las opiniones de lo que vivo comúnmente. Toda la infancia y la juventud y parte de la madurez la viví en la Ciudad de México. Es un torbellino vivir en la Ciudad de México y de repente cambia uno la idea y tengo ya varios años viviendo aquí en Acapulco. Estamos un poquito más tranquilos, un poquito más en paz, menos gente, con los problemas que existen en todo el país. No estamos exentos y nos tenemos que dar cuenta cuando hablamos de las realidades, de lo que sentimos, cuando salimos a caminar y nos damos cuenta de las realidades, de la pobreza, de la marginación, de las necesidades, no podemos estar ajenos a ello. Tenemos que tomarlas en cuenta. Sabemos que no tenemos una varita mágica como para poder resolver todo. Y a lo mejor se ve muy mal que estemos puntualizando y llamando la atención de quienes sí pueden o debieran de modificar sus actitudes para que la gente tuviera menos problemas. Y yo creo que es muy sano que hayamos gente que nos atrevamos y que no tengamos el peso de que nos van a criticar o de que nos van a sancionar por hablar las cosas como son. Y no es una ofensa o no es un reclamo hacia la gente para que lo haga bien. Es una necesidad que tiene el ser humano de responder a las cosas que de acuerdo al punto de vista de él no están siendo correctas. Y hay que ponerlo en blanco y negro. Hay que manifestarlo, hay que decirlo, que la gente lo escuche. Y si se puede, que las autoridades lo escuchen para que de alguna manera traten de solucionar la problemática que tiene el país. Muy difícil, también debe de ser muy difícil de ser gobernante, pero bueno, cuando uno toma la decisión de ser gobernante, es como sacar un expediente médico. Cuando uno va a revisar a alguien qué enfermedad tiene, lo primero que hay que sacar es su expediente para ver qué trae y de qué manera podemos atacar su enfermedad. Y no se vale que después digamos que no sabemos cómo hacerlo o que no tenemos la solución para esta enfermedad. Pues entonces, ¿en dónde están los estudios o los análisis previos para este tipo de situaciones? Es correcto. Efectivamente, yo soy una persona ya adulta y con una vivencia de una vida infantil y de juventud, de mucha relación con la gente. Entonces, creo que he aprendido a tomarlas en cuenta y creo que he aprendido a escuchar, pero también a decir. Así es, Javier. Bueno, Mari, el ejército en las calles. Habían dicho que los iban a meter al cuartel, iban a estar resguardados, pero ahora están igual en la época del Peña Nieto. No, pues yo diría que sí están en las calles, pero están en las calles haciendo obras, están en las aduanas revisando las importaciones y las exportaciones, teniendo también que principalmente en las telecomunicaciones, imagínate a un país donde sus vías de comunicaciones, sus aeropuertos están controlados por el ejército. Imagínate que las grandes empresas constructoras no tienen trabajo y todas las tiene el ejército. Y ahora, imagínate, van a ser distribuidor de los medicamentos, como dice el presidente, de si llegan las de las Sabritas, que no van a poder hacer también el ejército. Lo tenemos haciendo todo menos lo que tienen que hacer. Hace unos días
se sacó un decreto donde delegan al ejército en varias dependencias, porque ahora son contratistas o se dedican de contratistas para hacer un aeropuerto, o se dedican a distribuir medicinas, o se dedican a todo. Entonces, prácticamente yo veo que México está cayendo en un solo o en un solo mandato y como que es el presidencialismo y como el ejército es el que tiene abajo, todo lo estamos controlando y entonces no me pongo a pensar, ¿te acuerdas de la Rusia socialista donde todo se manejaba por el poder militar y todo lo hacían los camaradas y todo lo hacían acá? Y aquí de una manera simulada se está haciendo todo, porque pues ahora ya son todólogos y la principal propuesta de campaña es de que iban a sacar el ejército a las calles y sí lo sacaron, pero para que se pusiera a trabajar de todo, no para atacar la delincuencia, sino a cuidar a los delincuentes. Imagínate nada más que te puedo decir. Javier, el Pues fondo, yo lo que más de alguna manera critico yo o no estoy de acuerdo es con la incongruencia. ¿En qué sentido, no? En que se dice primero que va a hacer algo, lo maneja en la campaña, es un ofrecimiento que nos hace como pueblo y desgraciadamente, de acuerdo a la conveniencia que va teniendo, va cambiando de manera de pensar y va cambiando de acciones. Eso a lo mejor a la gente que está nueva no lo entiende, no lo comprende, no lo asimila, pero es una cosa muy grave, es muy complicada. Como pueblo, como ciudadano, tenemos muchos problemas en el sentido de que no tenemos elementos con que defendernos. Si anteriormente con la policía ya teníamos problemas porque por su autoritarismo o por lo que tú quieras, y de alguna manera abusaban de su autoridad, imagínate con la gente que es educada de esa forma tan especial como son los militares, en donde no tienen sentimientos, ellos tienen una misión, ellos están formados para tomar acciones y no les interesa quién es el que está enfrente. Ellos están acostumbrados a recibir órdenes y ellos están obligados a acatar órdenes. Habría que hacer un buen análisis y cuando el gobernante ofreció que iba a meter a los militares a los cuarteles, pues todo el mundo lo creímos, porque además era lo más lógico y era lo más congruente, y es lo que necesitaba nuestro país para situaciones de nacionalismo o de defensa contra otros países, pues para eso está el ejército. Pero ahora resulta que es el ejército quien nos está controlando. Lo manejaba Mari, ¿no? En una serie de actividades que se pudieran manejar como comerciales, que se pudieran manejar como lógicas, resulta que gente que no tiene ni la preparación ni los conocimientos para atender ese tipo de actividades, ahora las están desarrollando y no estamos ajenos a los fracasos que han estado sucediendo. Por eso tantos cambios y por eso tantos movimientos en el gabinete, porque nos damos cuenta o se dan también ellos cuenta de que no les están saliendo las cosas como las tenían planeadas y por eso tanto recule, tanto cambio de decisiones y tanto cambio de opiniones. Y lo más grave, en mi punto de vista, están tomando acciones de revanchismo o de una manera muy eficaz de cómo buscar quitar al elemento que me puede ser difícil, que me va a protestar y mejor lo engaño. Le digo que le voy a dar un puesto en X lado
Y cuando él se va conforme con esa idea de que le voy a dar un puesto en X lado, pongo a otra persona en su lugar y después le digo pues que ya no me dio el resultado que yo esperaba de él, pero que voy a analizar a ver dónde lo puedo poner. Eso es una falta de respeto. Y al faltar el respeto a ese tipo de personas, no lo está faltando al pueblo, no lo está faltando a la ciudadanía, porque no sabemos qué pensar. No me imagino una situación en donde los ciudadanos nos tengamos que defender de alguna mala decisión y en lugar de enfrentarnos a quien tomó la mala decisión, nos tengamos que enfrentar al sistema que él puso para defenderlo de esa mala decisión y que en este caso sería el ejército. Yo les quiero comentar, compañeros, en el sentido de la política del gobierno actual va más allá de qué es lo que pretende el gobierno. Según mi opinión, ellos quieren manejar el comunismo en nuestro país. Y a lo mejor muchos no lo sabemos, no lo aceptamos, muchos nos espanta, pero también quiero decirles, si quieren implementar el comunismo en México, sería un comunismo utópico por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Porque para ser un comunista, Mari, tú lo sabes, Carlos Mar nos enseñó muchas cosas en ese sentido, pero no es posible. ¿Qué salen a decir? Estamos haciendo una transformación sin sangre. Momento, todavía no llegamos al fondo, todavía no tocamos al fondo. Están tratando de hacer que a través del ejército lo tengan del lado del gobierno federal, leal como lo acaba de decir el secretario de los militares, leal al presidente, no leal al pueblo. Y esas palabritas que casi muy poca gente que dice que es su pueblo del señor presidente, no lo conocen. Es delicado, sí es cierto, delicado, y lo hemos dicho, México no está preparado para implementar otro modelo económico. El problema que está pasando en México es una fábrica de pobres. Cada día hay más pobres en México. Y no vemos dónde se pueda solucionar la problemática, porque si nos damos cuenta de los capitales de inversión en México, han salido más de 6,000 millones de dólares se han salido del país. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera esencia legal que al empresario se le permita invertir. Es una persecución, porque además dices, bueno, está del lado de los pobres, se acabó el neoliberalismo, ya no existe en México, ya hasta saca su pañuelito blanco, pero ¿qué pasa? Detrás de él está los hombres más ricos de México, y lo digo con nombre y apellido. Está Salinas Pliego de Electra, que maneja los millones de pesos de los programas sociales. Y luego tiene del lado de las constructoras al hombre más rico de México, Carlos Slim. Y dices, bueno, pues no, que primero los pobres. Y eso, compañeros, yo creo que sí nos tiene que hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque ahora con la implementación ya de que la Guardia Nacional y la policía es leal a un hombre, no al pueblo de México. Y eso es delicado, Mari. Exactamente. Mira, yo te quiero comentar que en 30 meses que lleva este gobierno, se han endeudado México con 3,855 millones de dólares, ¿sí? Que se utilizan para los proyectos macro. Y como referencia del neoliberalismo, te puedo decir que 2,331 millones en 6 años fue lo que hizo de deuda Peña Nieto. Imagínate, uno en 6 años
y en otro en 30 meses. Ponte a pensar eso, que no estamos siendo productivos, estamos entrando en dádivas, que eso está aumentando más pobre porque no le estamos enseñando a pescar, le estamos enseñando a recibir una dádiva que no le es suficiente para tener las necesidades básicas. Por eso es que hay mucha pobreza. Hay 3 tipos de pobreza: la pobreza alimentaria, la pobreza que te da lo que es el poder de tener una vivienda, y la pobreza que viene siendo la que te va a dar lo que tener los satisfactores necesarios. La clase media, que era la que se supera, la que se maneja toda la microeconomía, ya se está yendo hacia abajo, ya está, por eso están aumentando el mayor número de pobres. Y si tú te vas al Coneval, verás que se están aumentando el número de pobres, y entonces nosotros estamos diciendo, ¿qué se pretende? Que la gente crea en un Dios que le va a resolver algo, y está amedrentando y preparando todo ese amedrentamiento a través del ejército. Y Así ya es. después vamos a tener el control de medicinas. No llegó el ejército, no hay medicinas, y de todos modos no hay medicinas porque si no, no estarían en paro los niños con problemas de cáncer, no estarían con los problemas de medicinas elementales en el INSABI, que no hay insulinas, que no hay medicamentos básicos. Todo lo que estaba atrás estaba malo, pero se surtía y se tenía. Y eso, ¿sabes por qué pasa? Porque creemos que la política es tomarse un café, hacer una propuesta y con eso se va a resolver lo que decías en un principio. No se conoce el diagnóstico real del país en el que estábamos. No se conoció realmente que las microeconomías son los que están manejando este país económicamente, y se fue a las grandes capitales, a los capitalistas que tú dices que son los que tienen las grandes inversiones, a ayudarle a manejar esa riqueza para que haya más pobres y una gente necesitada, con muchas necesidades, está esperando en un señor que les va a decir: yo te voy a arreglar todos tus problemas, yo voy a darte todo lo que necesitas, con Sembrando Vida, yo te voy a dar todos los programas. Y te puedo decir, para mí, uno de los grandes programas que desapareció y que abatían mucho la pobreza fue en el de Prospera Oportunidades y Progresa, porque ahí se llevaba la medicina preventiva, que es la medicina más barata, la preventiva. Se llevaba el programa de educación, de que todos los niños tenían que ir a la escuela, y se llevaba el programa de alimentación. Conformabas a las gentes para que unieran esas tres, que decíamos, las 3 cuestiones que fomentan la pobreza, y la estábamos abatiendo. ¿Y qué hicieron? Lo quitaron, y ahorita toda esa gente no sabe. Qué fácil hubiera sido en esta pandemia, con todas las vocales que existieran y que se vio precisamente ahí en Guerrero, con los terremotos y las inundaciones. Se convocaban a las vocales, reunían a toda la gente y se sacaban un censo rapidísimo. Pero se dieron cuenta que había liderazgo en las vocales y lo desaparecieron porque ellos iban a perder el control. Si te vuelvo a repetir, si en la pandemia das la medicina preventiva, en ese momento implementan las medidas necesarias para que la gente aprenda a tomar la distancia, prevenga y no salga, y hubiéramos hecho un abatimiento y no de 500,000 de muertos, y ahorita con el que viene hubiera sido tremendo. Si tienes una población enferma, sin recursos, sin vivienda, sin alimentación y sin un hogar, se van hacia una esperanza
de alguien que es fácil prometer, pero nunca les va a cumplir. Y entonces van yéndose a un falso mesías y no está encontrando las soluciones, es mi punto de vista. Así es. Javier, acabar Mira, con la, en- acabar, con perdón, la, Javier, con la guardia, acabar con con los la, militares. acabar Ah, con la, es- no, imagínate, los militares tratando de hacer esas funciones que te comento, que es donde teníamos en cada colonia una cuadra a una gestora, ahora vamos a tener un militar tratando de ser el gestor de todas las necesidades de la población. pero no es gestor, te van a visitar. En una cosa concuerdo contigo, Víctor. Mira, para buscar un comunismo, ahora las mismas redes sociales nos ponen en la realidad. Ya no estamos ciegos. Y lo que yo siento que aquí es la equivocación con el aspecto del sistema de dádivas, lo único que está haciendo, que lo más grave del caso, es que no las pone él de su bolsa, las pasa de una bolsa a la otra, porque quienes pagamos o quienes generamos esas dádivas, pues somos los ciudadanos los que pagamos impuestos. Y si no los pagamos actualmente porque ya estamos pensionados, pues los pagamos durante 40 años que trabajamos o 50 años que trabajamos, pero él no nos da nada de su bolsillo. Ahora, ¿qué es lo que yo, según mi punto de vista, están generando con este tipo de... Si de por sí las nuevas generaciones, y no las estoy criticando, están hechas de un cristal muy frágil, de un cristal que se rompe tan sencillamente. Y como lo dice Mari, en lugar de enseñarlos a pescar, les estamos dando la facilidad de que les damos el pescado ya hasta cocinado. ¿Qué pasa con el dinerito que de alguna manera nosotros generamos para que se los dé? Lo gastan en otras cosas. No lo van a gastar en alguna situación que sea para beneficio. Entonces, ese tipo de problemas, eso es lo que nos da el andar caminando por la calle y darnos cuenta de la situación. Es difícil que nuestros gobernantes, que no se bajan de un carro blindado o que vienen con patrullas y con gente que los antecede para vigilar, a que se sientan, a que se bajen del automóvil y caminen por la calle y se den cuenta de la realidad de la gente, de las necesidades de la gente. Ese sistema, Víctor, no va a proceder. Primero porque las redes sociales cada día nos ponen más alertas. Este tipo de comentarios que hacemos nosotros tres va a llegar a otro tipo de personas. Y ese tipo de personas, por muy poco sentido común que le quieran poner a la charla, algo van a tomar y van a decir, a final de cuentas creo que tienen razón. Y no debemos de manejarlo de tal manera. Porque además, otra cosa bien importante, pocos nos damos cuenta, pocos nos damos cuenta de la realidad de que tenemos un país tan importante como frontera. Y no lo va a permitir, Víctor. No lo va a permitir. Está dándonos o le está dando a sus compañeros gobernantes a tole con el dedo. Y les está diciendo que va a cooperar con ellos en todo lo que ellos quieran, en sembrando vidas y haciendo una serie de cosas que no es más que retener la migración centroamericana. Y la estamos deteniendo y acá podrán decir lo que quieran, pero se nos olvida, a mucha gente se nos olvida que una de las promesas de campaña del actual presidente fue invitarlos a venir y que no se preocuparan, que aquí en México se les iban a dar todas las facilidades para que si no llegaban a Estados Unidos a cumplir su sueño americano, aquí tendríamos capacidad de darles todo lo necesario para que no sufrieran. Víctor, si la mayor cantidad de ingresos que tiene el país viene de gente que se tuvo que ir a trabajar a otro país para poder sostener la economía mexicana, ¿de dónde se quiere parar el cuello diciendo que eso es un logro de la 4T?
debería de ser una vergüenza que la gente se vaya a trabajar a otro país para poder subsanar las necesidades económicas de su propio país y que se tuvo que ir porque no había la oportunidad y porque no había las facilidades para que él se pudiera desarrollar. Es una tristeza que tengan que ir a dejar su vida a otro país y luego regresar cuando están enfermos, cuando están cansados, porque para vivir en otro país ganan bien, pero también gastan bien. Y eso no todo el mundo lo sabe. Mari, Entonces, perdón, Javier, tenemos el tiempo limitado. concluyo, sí, nada más concluyo. Entonces, creo que uno de los errores fue el haber provocado, culminado a que lo que estamos viviendo con el aspecto migratorio. Y lógicamente nos trae los problemas de eso, de abasto de medicamentos y los problemas de abasto de alimentos y el encarecimiento de todo ello. Con eso concluyo yo y adelante. Mari, un minuto. Bueno, yo solo te... 59 minutos, 59 segundos. Mari. No, pues yo solo te quiero... ¿Qué dirá papá de Estados Unidos? Quería papá de Estados Unidos, dirá, si ustedes prometieron darle la bienvenida a los centroamericanos, a haitianos, quédense con ellos. Yo necesito mano de obra calificada, porque ahorita también le está con problemas de mano de obra precisamente porque abren las fronteras cuando les conviene, cuando vienen las cosechas las abren